Hola a todos, bienvenidos a Mi Testimonio. Yo soy Carolina Calderón y en el día de hoy le traemos un testimonio que yo estoy segura que te vas a identificar con lo que vamos a hablar hoy. Y es sobre un joven el cual tuvo un tiempo dudando de la existencia de Dios y hoy en día es un fiel creyente de Dios. Así que mantente viendo el video que vamos a iniciar. Con Víctor. Víctor es un joven que lo conozco desde la infancia, éramos conocidos, íbamos al mismo colegio, por cosas de la vida, ya después que crecimos, cada quien cogió su lugar, pero coincidimos en la iglesia a la cual nos estamos congregando y aquí estamos hoy en día en donde él nos va a contar su testimonio. Víctor, ¿cómo te sientes? Bienvenido a nuestro canal, Mi Testimonio. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Me siento muy bien. Gracias por este momento que tú me has dado de estar aquí. Y antes de comenzar, quisiera felicitarte por este gran espacio que tú has tenido, por esta gran idea. Y de verdad es un buen espacio para que las personas digan su testimonio, hablen y las personas que nos escuchan se edifiquen con esos testimonios. Amén, amén. Ese es el plan, que a través de nuestras experiencias, de nuestras cosas que hemos pasado, que hemos rebasado en Dios, podamos llevar a las demás personas una palabra de aliento, de que se puede salir a flote de cualquier situación a la que estemos enfrentando. Así es. Entonces, Víctor, cuéntame de ti, o sea, ¿cómo inicia tu testimonio? O sea, tu testimonio es en función a que hubo un momento en donde tú no creías en Dios. Sí, exactamente, eso es correcto. ¿Por qué llegaste a dudar de la existencia de Dios? ¿Cómo fue eso? Bueno, principalmente antes de yo venir a los pies de Cristo, yo siempre dudaba de la existencia de Él, inclusive. Yo pensé que Él existía o tenía una noción de su existencia, pero siempre la puse en duda. Y fue mucho después de yo convertirme a Cristo, fue que Él prácticamente me dijo que sí Él existe. Él se me confrontó como quien dice, ok, ese es el momento en que tú debes de empezar a creer que yo soy verdadero. Y si tú vas a seguir esos caminos de Cristo, tú debes de saber que yo existo. Wow. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue que Dios te confrontó? ¿Cómo tú tuviste la certeza de que Dios en algún momento te dio la confirmación de que Él existía? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ese momento principal ocurrió en un sueño. Ha pasado ya varias veces durante mi... Dios te habla a través de sueños. Sí, lo he hecho varias veces, sí. Okay. En mi poco tiempo que tengo ya convertido en el cristianismo. ¿Qué tiempo tienes ya convertido como cristiano? Casi 2 años. Casi 2 años. Entonces, esa confrontación vino ya después de tú haber dado el paso de ser cristiano. Exactamente. Después de dar el paso de ser cristiano. Es importante, porque incluso muchas personas pudiéramos pensar, no, él tuvo esa duda antes de ser cristiano, pero tú diste el paso. ¿Por qué tú diste el paso en ese momento? ¿Qué te llevó a dar el paso en el momento en que tú aceptaste a Dios teniendo esa duda? El momento principal que yo di el paso, para empezar, mi mamá siempre fue cristiana. Y yo de por sí, cuando tenía alrededor de 10 a 13 años, yo iba a la iglesia. Pero después dejé de ir a la iglesia cuando tenía cerca de 15 años. Y yo me desvié de esos caminos del Señor. Pero después de un tiempo, yo volví, o vamos a decir, me convencieron de que volviera, en el sentido de, oye, por lo menos que tú no te conviertas y tú no tengas esa responsabilidad, por lo menos intenta ir al culto de jóvenes. Nosotros tenemos un GAL, eso fue lo que me ayudó bastante, el GAL de la iglesia. Yo siempre iba... ¿Qué es un GAL? Para las personas que no saben qué es un GAL. Claro, por supuesto. Un GAL es una reunión de jóvenes, normalmente donde 1 o 2 personas que dan el GAL son cristianos. Y las demás personas no lo son. Pero tienen una gran necesidad o sed de escuchar la palabra de Dios, que ese fue mi caso. Junto con otras 3 muchachas más que también iban al GAL. ¿Estaban reunidos en la casa de 2 personas cristianas? ¿Cómo no, porque eso fue durante la pandemia, todo era virtual. Todo eso era virtual. Nosotros nos juntábamos los jueves, creo que era de 6 de la tarde a 8 de la noche. Wow, o sea que tú te convertiste o sentiste la necesidad de ser cristiano en un GAL virtual. Exactamente. Yo me convertí de por sí cuando yo le dije a la persona que estaba atendiendo el GAL, Pamela se llama, ella está conmigo en la iglesia. Yo le dije de que yo quería convertirme. Y ella me dijo la palabra, ¿tú quieres convertirte al cristianismo? ¿Tú quieres aceptar a Dios?
Y mediante el Zoom yo le dije que sí. Wow. Oraron por mí wow. y la experiencia, si tú supieras que fue igual de gratificante que si fuera cara a cara. Porque al final y al cabo lo que es lo que tú sientes. ¿Sentiste el Espíritu Santo sobre ti en ese momento? Definitivamente sí. Porque Dios te tocó. Definitivamente, porque para responder tu pregunta inicial, lo que me hizo convertirme al cristianismo fue que varias personas, incluyendo mi pareja y amistades mías, estaban estaban en el cristianismo y yo veía cambios en su vida. Veía cambios como se veía, inclusive cómo lo hacían. Su manera de pensar era mucho más positiva. Así es. Y yo quería un poco de eso. Qué lindo ver cómo a través del testimonio vivido de otra persona, sin necesidad de que te estén diciendo ven a la iglesia, ven, conviértete, por el cambio que de otra persona, tú pudiste llegar a los pies de Dios, porque viste algo que esa otra persona tenía que tú veías que necesitabas. Exactamente. Y realmente incluso predicar la palabra de Dios, más que predicarla con palabras como tal, es también hacerlo un estilo de vida, es predicar con el ejemplo. Porque de nada vale que nosotros estemos aquí hablando de cómo llegamos a los pies de Cristo si no tenemos una relación con Dios, si no leemos la Biblia, si no tenemos a Dios como nuestro principal amigo o nuestro principal influencer. Entonces, esto que Víctor nos comenta es muy importante porque muchas personas pueden entender que una persona cristiana es simplemente una persona que va a la iglesia, pero puede ser una persona que va a la iglesia todos los domingos, pero si no tienes la convicción de que Dios existe y no tienes a Dios como tu amigo, y no tienes una relación directa con Él, entonces realmente no eres un cristiano porque no estás llevando la palabra de Dios hacia tu vida, no estás viviendo la palabra de Dios. Y qué bonito de verdad ver cómo a través del cambio de otras personas tú pudiste llegar y fue su pareja, que una persona que influencia mucho en la vida de nosotros. Claro. Entonces, déjame ver, entonces ya en el momento en que tú decides iniciar y dar el paso de ser cristiano, ¿qué pasó a partir de ese momento? ¿Cómo ha sido tu transformación? ¿Y en qué momento entonces fue que tuviste ese sueño que Dios te confrontó? Okay. ¿Qué tiempo pasó entre ese día que lo aceptaste al tiempo en que pasó el sueño? Bueno, después de que yo me convertí, yo empecé a ir mucho más a la iglesia. Empecé a leer la palabra. Es un paso muy importante. Claro. Ir a la iglesia, congregarse. Hay muchas personas que piensan que eso no es importante, pero yo difiero de eso. Yo pienso que es bastante importante tú congregarte con las otras personas. Es cuando tú eres, por ejemplo, un médico y tú puedes ser bueno, pero no es igual cuando tú te congregas con otros médicos, cuando tú vas a las cumbres de los médicos, cuando tú vas a las charlas de los médicos. Tú te nutres. Te nutres, recibes, das. Exactamente. Y te mantienes como que actualizado, porque esto es del día a día. Y por lo menos a mí, de manera personal, cada vez que yo voy a la iglesia, en cada domingo, yo siento que me recargo de energías nuevas. Es como ya una necesidad más que un compromiso. Que, por ejemplo, tú comentaste que hubo un tiempo en que ibas a la iglesia. No sé si te pasó como a mí, pero hubo un tiempo en donde yo, aún estando en el colegio, yo nací en un ambiente cristiano, dígase, eran católicos en mi casa. Y yo iba a la iglesia, yo hice la primera comunión, me bauticé, todo eso. Pero yo iba a la iglesia, de verdad, fuera como un requisito social, como un compromiso, porque así lo veía en otras personas. Entonces, yo entendía que era un requisito social, pero yo no entendía que ir a la iglesia era porque ya uno tiene una relación con Dios. Entonces, yo pasé de ir a la iglesia por requisito a ir a la iglesia porque es una necesidad, porque lo quiero, porque lo deseo y porque ya es parte de mi vida. Así mismo es. Y así te pasó a ti. Y algo rápidamente que puedo comentar es que una vez yo no quería ir mucho a la iglesia. Ese día yo no quería ir. Y algo me dijo como que tú tienes que ir. Wow. Eso fue uno de los cultos juveniles que dan los sábados. Qué bien. Y yo no sé, algo me movió de mi cama, de la puerta de mi casa y aparecí en la iglesia. Wow. Yo me cambié y me bañé, me cambié y estoy en la iglesia. Y yo cuando estaba en la puerta, yo estoy aquí. Eso fue el mismo Dios guiándote. Lo que dijeron me ayudó bastante. Me edificó fue para mucho. ti. Sí, definitivamente. Eso es algo que pasa mucho, que a veces personas pueden decir, yo fui a la iglesia y dijeron una palabra que fue directo para mí. Eso es el Espíritu Santo llamando la atención de cada uno de nosotros, precisamente para captarnos, para que nosotros atendamos a su llamado. Eso no es una coincidencia que tú hayas ido ese día y que la palabra haya sido para ti, porque Dios te movió, porque Él sabe lo que había preparado para ti.
Entonces, qué bueno que te moviste, qué bueno que fuiste, porque muchas otras personas pudieran decir, no, está lloviendo, o no, hoy quiero descansar, ayer me acosté tarde, pero sin embargo, tú fuiste, independientemente de que en ese momento tú no querías. Y mira, fue una bendición realmente para tu vida. Sí, eso fue de mucha recibido a Dios en ese momento. Entonces, déjame ver. Recibes al Espíritu Santo, o sea, decides ser cristiano. ¿Qué tiempo pasó entonces entre la confirmación de Dios, la confrontación y el cristianismo, cuando tú decides aceptar a Dios? Yo diría que la fecha exacta no la tengo en mi mente, pero semanas, exactamente varios meses. Faltaron varios meses, porque yo siempre, antes de yo convertirme al cristianismo, tú sabes que eso es un proceso. Tú no es que, ok, yo acepto a Cristo y ya tú eres la persona más santa, de mayor conocimiento cristiano. Todo eso es un proceso. Entonces, yo siempre fui una persona que le gusta leer mucho. A mí me encanta mucho la historia, me encanta mucho la ciencia. Y cuando tú empiezas a leer mucho, el conocimiento a veces te hace dudar de otros tipos de conocimiento, principalmente cuando se habla de Dios, algo que tú prácticamente tú no puedes ver. Tú lo puedes sentir y puedes ver en tu vida, pero tú no lo ves físicamente, no se manifiesta físicamente. Se manifiesta, pero de otras formas. Exactamente. Entonces, cuando tú ves que Él no se manifiesta físicamente, tú mismo empiezas a dudar un poco. Cuando tú ves varios hechos científicos, vamos a decirlo así, que todo el mundo sabe cuáles son. Eso tú empiezas a dudar un poco y de verdad Él existe, de verdad eso es simplemente algún tipo de construcción social para mantener a la humanidad controlada o lo que sea. Tú te inventas muchísimas cosas. Claro. Es normal, yo creo, claro, es normal porque cuando uno comienza a, bueno, a mí me pasó mucho, ya yo no dudo de la existencia de Dios, pero al igual que tú, el primer año quizás, era una lucha interna constantemente entre mi mente y lo que yo sentía. Yo sabía que Dios existía y lo veía obrar porque cuando Dios obra en tu vida, Él lo cambia todo y es de una manera perfecta, es de una manera que uno sabe que fue Dios por la manera en cómo lo hizo y a veces la manera en que Él actúa es del lugar en donde menos estamos esperando que va a ocurrir la bendición o el milagro. Entonces esa es la manera en que Dios hace para que nosotros sepamos que es Él que está detrás de todo esto. Y yo duré varios meses que yo siempre tenía como que recordar lo que Dios había hecho en mi vida para yo volver a creerse, mantenerme creyendo. Era como un ejercicio. Sí. Hasta llegar a un punto en donde ya yo no tengo dudas, al contrario, yo tengo una convicción y una certeza de que Él existe como nunca antes y quiero aún crecer más porque la fe es como estar en el gimnasio. Una persona quiere estar delgada, otra persona quiere tener músculos de tal tamaño, otro lo quiere más grande y esa es la fe. O sea, yo entiendo que no hay límites. Mientras más cercano estés de Dios, mucho mejor. Exactamente. Ya que me comentaste sobre Dios te habla en sueño, ¿cómo fue tu primera experiencia con Dios en función a los sueños? Bueno, mi primera experiencia, para empezar, yo siempre le oraba a Dios de que me dijera, dame una respuesta, de alguna forma de que tú eres real, de que tú debes decir de que yo no estoy haciendo esto en vano. Exacto. Porque uno siempre tiene su duda y más cuando tú estás empezando. Sí. Tú entiendes la razón por la que tú te convertiste, porque algo te impulsó. En mi caso fue ver otras personas, el cambio que ellos vieron en sus vidas, tanto físicamente que se notaban en su rostro y en cómo le estaba yendo en la vida. Yo me veía cada vez más feo y me iba mal. Yo le veía bien, exactamente, pero yo quería de eso. Y para responder tu pregunta, yo le seguía orando a Dios para que me dé respuesta, como cualquier cosa. Porque si tú, por ejemplo, estudias un poco la historia, tú te das cuenta que Dios mismo se le revela a personas que piden que se les revele. Así es. De todos los ámbitos, tanto personas que no son cristianas y también cristianos, se les revelan. Así es. Y eso es algo ya que nosotros hemos visto mucho en la Biblia. Está en la Biblia y en los libros de historia también. En mi caso personal fue algo más, yo considero íntimo. Porque eso fue mediante un sueño. Yo mismo le había orado a Dios que me revelara, o sea, por qué yo tengo que creer en Él. Y el sueño consistió en que yo estaba en un carro público. Y tú sabes que aquí en República Dominicana no es muy seguro y te atrancan donde sea. Sí. Y efectivamente el sueño no fue ninguna excepción. Entonces yo estaba en el carro público atrás y había una persona manejando
había uno adelante en el asiento de pasajero y había otra persona al lado mío a mano izquierda. Y dentro del sueño, ellos me dijeron que me iban a atracar y sacaron un cuchillo. El pana que estaba adelante en el pasajero sacó el cuchillo y me dijo que me iban a quitar todo lo que yo tengo y me iban a matar prácticamente. Prácticamente no, era sí, así. Exacto. ¿Sentiste miedo de que te claro iban a quitar la vida? Claro que sentí miedo de que tuve ese cuchillo. Claro. Tú sientes miedo. Y yo le dije, bueno Dios, si tú de verdad existes, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú me vas a sacar de esto. Amén. Y efectivamente cuando el cuchillo me iba a atravesar, todo se volvió negro. Y hubo una voz muy dulce, pero al mismo tiempo con mucha autoridad, que me decía, yo soy real. Wow. Eso fue lo que me dijo. Y lo que me llamó mucho la atención fue la autoridad que él tuvo. Porque él, de alguna manera, yo siento eso. Que él veía que yo estaba como que rebelándome un poco contra él. Mira, yo he hecho esto y esto y eso por ti y aún tú no crees. Entonces yo te voy a decir por última vez que sí. Wow. Pero con una autoridad. Y después de que eso pasa, todo se sigue viendo en negro, entonces yo me despierto. Wow. Para muchas personas tal vez eso sea algo muy sencillo, pero para mí significó mucho, porque yo lo sentí bastante real. Y la forma que él me habló a mí, yo me lo sentí bastante genuino, para ser sincero. Mira, realmente si tú sentiste que vino de Dios es así, porque cuando Dios nos habla a través del Espíritu, o sea, nuestro Espíritu tiene manera, o sea, reconoce el Espíritu de Dios y Dios nos habla a todos de una manera distinta. Wow. A mí me ha hablado de varias maneras y solamente hay que aprender a identificar cuándo viene de Dios. Y si en ese momento sentiste la confirmación y la paz de que Dios te habló, realmente yo creo y tengo la certeza de que Dios te habló a través del sueño. Víctor, entonces cuéntanos, ¿qué cambios has sentido a partir de ese momento? ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir del momento en que decidiste ser cristiano? Ha cambiado de muchas maneras, positivamente. Me imagino que incluso ha cambiado, fue un antes y un después, desde el primer sueño. Sí, definitivamente. Ha sido un antes y un después. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa transición, cómo ha cambiado tu vida durante todo este tiempo. Ok, han habido muchos cambios extremadamente positivos, bueno. Desde el punto de vista inclusive económico, cómo me siento, cómo yo intento manejarme con otras personas. Antes yo podía, por ejemplo, manejarme de una manera diferente, hasta más airosa. Pero eso Dios me ha trabajado bastante en ese sentido. Y yo ahora manejo a la persona mucho más calmado, con un tono mucho más suave. Y también algo que me ha ayudado bastante son las enseñanzas bíblicas. Cuando tú ves los versículos y los pasajes bíblicos, sí. Y tú ves, por ejemplo, cosas que ellos mismos pasaban día a día, que tú mismo pasas con ellos día a día, aunque sean épocas totalmente diferentes. Sí. Tú puedes relacionarte con eso y aprender de esas historias que están en la Biblia, porque son historias que te edifican. Así es. Tú puedes tenerlo eso bien, ¿cuál sería la palabra? Tú lo puedes tener eso bien presente. Como una guía. Realmente la Biblia es una guía, realmente. Es como un manual que leyendo esas historias de cómo otra persona, de lo que pasó, nos ayuda a nosotros a saber cómo actuar, cómo desarrollar paciencia, porque realmente cuando los frutos del Espíritu son varios, incluyendo la paciencia, como has dicho, que ya has podido desarrollar cierta paciencia, cierta dulzura, totalmente. Amabilidad, tolerancia. Esos son los frutos del Espíritu. Alegría, paz. Y realmente cuando el Espíritu nos toca, no hay manera de que seamos siendo la misma persona. No hay manera de que nuestra vida siga siendo igual. Claro. Porque es que el cambio comienza desde adentro y nosotros lo reflejamos. Hasta para uno tomar una decisión, para todo hay que orar, pero para no tomar una decisión, ya tú tomas una decisión con una perspectiva diferente, claro, viéndolo de una manera más amplia y tomando en cuenta la opinión de Dios. Víctor, muchísimas gracias por haber venido, de verdad ha sido un placer para mí poder estar contigo aquí. Me encantó tu testimonio, porque yo sé que hay muchas personas que se van a identificar contigo. Incluso yo conozco personas que actualmente dudan de la existencia de Dios precisamente porque han leído bastante, pero mira cómo tu testimonio puede llegar a muchas personas.
¿Tienes algún consejo o algo que te gustaría ya concluir para todos los jóvenes que nos estén viendo? Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo primero que me gustaría decirle a los jóvenes es que aunque no parezca exactamente obvio la existencia de Dios, porque posiblemente tú no la ves físicamente, Él existe y Él es real. Y yo soy un ejemplo y muchas otras personas que tal vez no estén de frente aquí a la cámara, pues muchas otras personas que han tenido esa misma pregunta, si de verdad Él existe y cómo yo puedo comprobar su existencia. ¿Cómo tú compruebas su existencia? Siguiendo sus caminos. Tú sigues sus caminos y Él mismo poco a poco te va a revelar de que Él de verdad existe. Que para mí, personalmente, vale más que simplemente Él salga debajo de la nube y diga, sí, yo existo. Amén. Amén y amén. Víctor, Amén. De verdad, muchísimas gracias. No, Espero gracias que te hayas sentido bien. Extremadamente cómoda. Y Qué de nuevo, bueno. Felicidades por ese nuevo proyecto tuyo y espero que crezca. Gracias a ti por el apoyo, porque realmente queremos captar personas así como tú, así como yo, que hemos vivido una transformación en Dios. Y eso es como una recomendación. Es como ir al supermercado o ir a comprar algo y es como una recomendación porque hemos notado el cambio en nosotros. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Así que nos vemos en la próxima. Chaito. Ay, Dios mío.